En este video vamos a hablar de un tema que, aunque polémico, siempre genera curiosidad, como evadir impuestos. Sí, escuchaste bien. Te explicaré las formas más comunes y hasta creativas que algunos utilizan para evitar pagarle al fisco. Pero antes de que te emociones, es importante que sepas que esto no solo es ilegal, sino que también tiene graves consecuencias morales y sociales. Ahora bien, sé que hablar de moralidad no es lo que te trajo aquí. Lo que realmente quieres saber es cómo lo hacen, y eso es exactamente lo que te voy a explicar. Porque, al final, entender estas prácticas es el primer paso para evitarlas o protegerte de caer en ellas, aunque algunos lo vean como una oportunidad. Así que quédate hasta el final, porque no solo te contaré las técnicas más usadas, sino que también te explicaré por qué, aunque parezcan fáciles, estas decisiones pueden salir muy caras. Vamos con lo que importa. 1. Subdeclaración de ingresos y omisiones de ingresos. ¿Qué es? Es una de las formas más simples de evadir impuestos. Consiste en reportar menos ingresos de los realmente obtenidos ante las autoridades fiscales. Esto se hace para pagar menos impuestos de los que se deberían por ley. ¿Cómo se hace normalmente? Los negocios que manejan efectivo simplemente no registran todas sus ventas. En algunos casos, emiten facturas por montos menores al real o incluso no emiten facturas en absoluto. Algunos comerciantes ajustan manualmente sus registros contables para que coincidan con la cantidad declarada. Ejemplo detallado. Imagina que un restaurante genera 50,000 pesos en ventas diarias, de las cuales 35,000 pesos provienen de pagos en efectivo. Para reducir el monto de impuestos, el dueño decide reportar solo 15,000 pesos en efectivo y los ingresos por tarjetas, haciendo que los libros contables reflejen un total de 30,000 pesos en lugar de los 50,000 pesos reales. Elementos necesarios para llevarlo a cabo. Operaciones frecuentes en efectivo. Control manual o poco transparente de los registros contables. Falta de sistemas de facturación electrónica. 2. Uso de facturas falsas o facturación simulada. ¿Qué es? Esta técnica implica usar facturas de compras o servicios ficticios para reducir artificialmente las utilidades. Al mostrar estos gastos, la base gravable disminuye y, por ende, también los impuestos que se deben pagar. ¿Cómo se hace normalmente? Una empresa contrata servicios o compras que realmente no ocurrieron. Utiliza facturas expedidas por empresas fantasma que no existen más que en el papel. Los pagos asociados suelen transferirse brevemente a cuentas bancarias para luego desaparecer o regresar al propietario original. Ejemplo detallado. Un dueño de negocio gasta 300,000 pesos en facturas falsas por consultorías de una empresa ficticia. Estos gastos reducen las utilidades reportadas y, por ende, los impuestos a pagar. El dinero regresa al dueño por otras vías, como cuentas extranjeras. Elementos necesarios para llevarlo a cabo. Conexiones con proveedores ficticios. Facturas generadas por empresas fantasma. Operaciones financieras disimuladas. 3. Empresas fantasma y simulación de operaciones. ¿Qué es? Una empresa fantasma es una entidad creada para simular actividades económicas y evadir impuestos. Estas empresas existen solo en el papel, no tienen empleados, infraestructura ni operaciones reales. ¿Cómo se hace normalmente? Se registran ante las autoridades fiscales con datos falsos. Emiten facturas por servicios o bienes inexistentes. Sirven para transferir ingresos hacia cuentas no rastreables. Ejemplo detallado. Una empresa grande transfiere 10 millones de pesos a una empresa fantasma o por asesorías jurídicas. Como estas asesorías nunca ocurrieron, el monto simplemente desaparece y la empresa original declara menores ingresos. Elementos necesarios para llevarlo a cabo. Documentación para registrar una empresa. Cuentas bancarias en nombres de terceros. Sistemas de auditoría poco estrictos. 4. Declarar gastos personales como empresariales y deducción indebida. ¿Qué es? Es una forma de evasión en la que los gastos personales se presentan como si fueran necesarios para la operación de un negocio. Esto permite deducirlos del impuesto. ¿Cómo se hace normalmente? Comprando bienes de lujo, coches, casas, joyas, y justificándolos como activos empresariales. Pagando viajes de placer y etiquetándolos como reuniones de negocio. Usando tarjetas de crédito empresariales para gastos personales. Ejemplo detallado.
Un empresario compra un reloj de lujo por 50,000 pesos y lo registra como herramienta de trabajo necesaria para su profesión. También deduce viajes familiares como reuniones corporativas. Elementos necesarios para llevarlo a cabo. Facturas que puedan ser reclasificadas. Documentos que respalden estos gastos de forma dudosa. Poco control sobre auditorías. 5. Uso de paraísos fiscales y elusión internacional. ¿Qué es? Esta práctica implica mover ingresos a países con impuestos muy bajos o inexistentes. Aunque algunas veces es legal, si se declara correctamente, muchas empresas la usan para evadir impuestos. ¿Cómo se hace normalmente? Registrando empresas en paraísos fiscales. Transfiriendo ganancias desde filiales en otros países. Declarando activos bajo leyes fiscales extranjeras. Ejemplo detallado. Una empresa tecnológica transfiere sus patentes a una filial en las Islas Caimán. Todas las regalías de esas patentes se pagan a esa filial, evitando impuestos en su país de origen. Elementos necesarios para llevarlo a cabo. Conocimientos en derecho internacional. Estructuras corporativas complejas. Asesoría especializada. Consecuencias de la evasión fiscal. Aunque las técnicas descritas puedan parecer rentables o creativas, todas implican riesgos legales y éticos considerables. Multas y recargos. Las autoridades fiscales pueden imponer sanciones que superan ampliamente el monto original de los impuestos evadidos. Embargo de bienes. En caso de deudas fiscales, los activos del contribuyente pueden ser confiscados. Cárcel. En muchos países, la evasión fiscal es considerada un delito penal con penas severas. Daño reputacional. Las personas y empresas involucradas enfrentan un impacto negativo en su imagen pública. Muchas gracias por haber escuchado hasta el final. Espero que la información te sirva de mucho. Tú y yo sabemos para qué querías saberlo, así que ponlo a prueba pero con tu propia seguridad. Adiós.